La palabra de Dios hoy la he titulado El resentimiento. El Señor la puso en mi corazón porque quiero decirte que hablo con muchas personas casi todos los días. Y es que me di cuenta de tantas cosas. Cuando uno habla con alguien, se da uno cuenta de muchas situaciones, ¿verdad? Y sobre todo uno se da cuenta de cómo está el corazón de muchas personas. Y de todas las trabas, de todos los tropiezos, de todos los impedimentos que impiden que Dios pueda hacer la obra en la vida de algunas personas. Yo quiero dar una introducción para ver si puedo ministrar bien este mensaje. Pues me parece importante que lo podamos entender, ¿verdad? Y siempre pues hay ilustraciones en las cuales nos podemos evocar para que podamos entender mejor. Y yo quiero pues dar esta ilustración en donde se encuentra en la palabra de Génesis 6, que cuando los hombres dice que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y cuando hablo de gigantes, eran gigantes, literalmente hablando. Y seguramente fue uno de esos gigantes, los descendientes que mucho tiempo después encontraron los 12 espías cuando fueron mandados por Moisés para reconocer la tierra prometida que Dios le había prometido. Mandaron a 12 espías y 10 de ellos vieron gigantes, pero muy grandes, y se asustaron. Estos gigantes, claro, infundieron miedo, infundieron temor en los israelitas, que la mayoría de ellos, claro, desistieron del anhelo y del deseo de entrar en la tierra prometida, pues se habían asustado, ya no deseaban o ya no anhelaban llegar a ese lugar, ¿verdad? A la tierra que le prometieron, donde fluye leche y miel. Y qué tristeza, ¿verdad? Que se atemorizaron. Estos israelitas, pues, ¿qué es lo que pasó? Se dejaron dominar por los gigantes. Se dejaron llevar por todo lo que decían de ellos, porque encima que decían que eran gigantes eran hombres moradores de mal y de batallas y de no sé qué. Y de esa manera, claro, no recibieron la gran promesa de Dios que le había hecho. Nosotros también, queridísimo hermano, amigo, podemos dejar de recibir, y es lo que veo en muchas vidas, dejar de recibir grandes promesas de Dios por el solo hecho de dejarnos dominar por algunos gigantes. Los gigantes que amenazan con dominarnos, con vencernos, y nos infunden temor, nos infunden miedo. Y no son de carne y hueso como los que antiguamente existían, que esos sí eran reales, sino más bien hablo yo de gigantes como hábitos, actitudes, contra las cuales todos nosotros tenemos que luchar y que impide muchas veces que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas. Y yo verdaderamente lo he visto. Hemos visto que esos poderosos gigantes pues se pueden disfrazar de muchas maneras. Puede ser, yo qué sé, desánimo, la crítica, el temor, el chisme, la dureza del corazón, complejo de inferioridad, el rechazo, rencor, la soledad, los celos, yo qué sé, las enfermedades. Y en este mensaje voy a procurar a tratar acerca de uno de esos poderosos gigantes que veo cómo vencen tantos corazones y en tantas vidas. Los gigantes acerca de los cuales habla la Escritura, habla la palabra de Dios, eran gigantes literales, eran gigantes de verdad. Y eran gigantes hombres reales, hombres de carne y de hueso, y que existieron, está probado que existieron esos gigantes. Los gigantes de quienes estamos hablando hoy es de diferente clase, es de diferente situación, pero son igualmente reales que los antiguos, son igualmente peligrosos, igualmente amenazadores, igualmente destructores, igualmente poderosos. Son esos gigantes. Nuestros gigantes son aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas que impiden que Dios pueda hacer la obra en tu vida, porque Dios lo que más anhela y desea es bendecir, y lo que más Dios anhela es hacer su obra y que se cumpla el propósito para el cual nosotros estamos en esta tierra. Pero nosotros somos muchas veces los impedimentos porque vivimos atemorizados por esas clases de gigantes que vienen y nos infundan miedo y nos estorban para que Dios pueda hacer la obra. Nos impiden ser lo que debemos de ser.
o lo que queremos ser, o lo que Dios quiere que seamos, y que no lo somos. No lo somos por culpa precisamente de esos gigantes. A menudo somos estorbados, yo lo veo, arrinconados, asustados, pisoteados o derrotados por esos gigantes. Y yo el consejo que te doy hoy, o aprendemos a conquistar o a terminar conquistando esos gigantes y alejando de nosotros todas estas cosas, o nos perderemos muchas bendiciones y las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Los gigantes que enfrentamos hoy no son inofensivos, para nada. Nos atacan y además nos atacan sin importar lo que seamos o donde estemos. Si nos mantenemos alerta, que es el mensaje de hoy, nos privarán del mismo, de muchas cosas. Y esos gigantes precisamente, y veo mucha gente derrotada, nos privan del gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Y claro, estos gigantes pueden dejarnos maltrechos, gimiendo, y con nuestra vida marchita, y a veces con nuestra vida inútil. Y uno de estos gigantes que está al acecho se llama resentimiento. ¡Wow! ¿Y sabes lo que es resentimiento? Y es que te das cuenta que con casi mucha gente que habla te das cuenta que son atacados por este gigante. El resentimiento es el enojo guardado. Es el enojo guardado en nuestro corazón ante una persona, cosa o circunstancia que nos causó algún tipo de malestar, algún tipo de dolor o abrió una herida en nuestro corazón. Y guardamos ese enojo. Yo, en remar, mejor que nadie nos podemos dar cuenta, por ejemplo, un joven puede vivir resentido con sus padres, hemos tenido y tenemos jóvenes resentidos con sus padres, porque cuando eran niños sus padres no le prodigaron amor. Cuando eran niños no le enseñaron a amar, porque no eran amados. Una esposa puede vivir resentida con su esposo porque en algún momento se le agredió física o verbalmente o le engañó. Una historia que es de remar. Una niña, desde temprana edad, era abrazada por su padrastro. Empezó a abrazarla para ser acariciada y agredida sexualmente. ¿Y sabe lo que pasa? Que su mamá no le creyó cuando pidió ayuda. Le creyó más al sinvergüenza del padre. Mamá, tu marido me está tocando. Venga ya, que esas son imaginaciones tuyas, son cosas. Te estoy contando un caso real, que no voy a poner nombre. La culpa es tuya porque tú estás coqueteando con él. Cuando cumplió 15 años, claro, abandonó la casa, se fue a la calle y comenzó una búsqueda de sí mismo hasta tal extremo de caer en el libertinaje sexual, ¿verdad? Aborrecía a los hombres porque tenía la sospecha de que todo hombre, todo varón la miraba con lujuria. Su resentimiento le hizo odiar a su mamá. A su mamá, claro, porque la mamá ocultaba su resentimiento a su padrastro, a sus hermanos, el concepto del desarrollo que ella, o el concepto que tenía ella de papá, él estaba totalmente distorsionado, porque el concepto que ella tenía era de un tirano, abusador, y así serán todos los hombres. Y hacia mamá como una encubridora que nunca la defendió. Son muchos casos de jóvenes que hemos tenido en remar. Yo recuerdo, teníamos una joven en casa que yo no me podía acercar a ella porque todo lo que representaba la figura del hombre era demonio. Y se resguardaba detrás de mi mujer cada vez que me acercaba a hablar o a decir algo. Un resentimiento, una herida no sanada que puede destrozar su vida. Tener resentimiento, claro, te llevará a callar tu dolor. Yo le digo a mucha gente que no hay que callar. A ocultar. El otro día hablando con otra persona, después de 15 años, abre su corazón.
con un sufrimiento terrible, ocultando ese dolor. Y esto es así. Cuando lo que tapan son sus heridas. Claro, tapan sus heridas ante los demás porque, claro, y se callan. Y eso ha traído como consecuencia una vida desastrosa por culpa del resentimiento. Y con razón. Esa fue la experiencia de David. El mejor rey que tuvo la nación de Israel, y escribió en el Salmo 32:2. Salmo 32:2. Dice, mientras guardé silencio, fíjate, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. El mejor camino, claro, es compartir tu sentimiento con alguien de confianza. Porque siempre existe el miedo al hablar. Como lo decía yo a este chico. 15 años esperaste, pero qué bueno, qué bueno. Existe miedo al hablar porque, claro, el miedo a que no quiere nadie, que nadie se entere de su situación por temor al rechazo, a lo que van a pensar. Yo, una joven, he sido ya violada, abusada. Perdí mi virginidad con 13 años por culpa de ese abuso. ¿A quién le voy a contar? ¿Para que me sigan despreciando? Sé de personas que no hablan con casi nadie porque no tienen confianza. Porque las personas que más deberían de amarlo, lo decepcionaron. Yo hablo muy, mire, yo es una cosa que estoy constantemente con los responsables. Nos han traído las personas a este ministerio para que aprendamos a amarlo, no para que le decepcionen, porque ya bastante sufrieron, bastantes palos recibieron. No seas un tirano, no seas un dictador. Atreverse a abrir el corazón, pues tiene sus riesgos. Claro que tiene sus riesgos. Es más, existen los riesgos porque pocas personas escuchan con respeto y discreción. Porque muchos son los que juzgan. Como esta mamá que le decía a su hijo, seguramente tú estás coqueteando con él. Sin vergüenza. ¿Con quién va a hablar? Si los que más confianza ella pensaba que tenía, le decepcionaron. Sí existen esas personas. Y aunque no la identifica a lo mejor ahora mismo, yo que sé, un amigo, un familiar, un pastor, alguien cercano, tiene que ser tu apoyo. El apoyo que tanta falta te hace. Porque lo que hace es que te consumes con tu rencor. Impide que seas un hombre, una mujer de bien el día de mañana. Porque cuando el resentimiento no es confrontado franca y honestamente y erradicado de nuestra vida, corre el riesgo de transformarse en rencor, que será ese resentimiento precisamente arraigado y tenaz. Con las viudas igual del ministerio que tenemos, que ayer tuvimos, ¿cuánto resentimiento hay? Y el rencor, miren, es condenado por la palabra de Dios. Levítico 19:18, mira lo que dice. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a tú mismo, yo Jehová. Interesante. Interesante que el resentimiento y lo que sigue, que es el rencor cuando uno no lo sana, es un atentado contra el amor. Por eso en 1 Corintios nos dice la palabra que el amor no guarda rencor. Matrimonios, ¿cuántos matrimonios con resentimiento? Madre mía, madre mía. Cuando nos rendimos ante el gigante este del resentimiento, pues claro, esto nos afligirá, pero sin ninguna clase de misericordia. Todo lo contrario, sufriremos espiritualmente, porque el resentimiento es un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Sufriremos emocionalmente, porque el resentimiento es como vivir con una herida abierta que va infectándose cada vez más a medida que va avanzando el tiempo. Sufriremos físicamente
Y además físicamente, porque el resentimiento también es causa de muchas enfermedades. Viendo la tele el otro día, dice, mira, según los médicos, investigadores dijeron que cuando nos enojamos, dice que movemos mayormente los músculos faciales. Y dice que al enojarse uno, mueve 72 músculos. Y al sonreír, movemos 14 músculos. Pensemos en los 72 músculos. Todas esas emociones dolorosas, esa la va a repercutir sobre el cuerpo. Esas van al cuerpo. Porque allí precisamente se procesa y enferman las células, las cuales se vuelven hasta peligrosas y en muchos casos hasta cancerígenas, decía este reportaje. El enojo, el mover esos músculos que verdaderamente afectan a tu cuerpo físico. Es decir, el resentimiento acumulado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también que puede traer consecuencias graves para nuestra salud física. Así que hermanito, hermanita, joven, es altamente peligroso dejarnos dominar por este gigante llamado resentimiento. Tienes que vencerlo. Pero claro, solo lo puedes hacer con la ayuda de Dios y si tú te dejas. Hebreos 12:15. Es decir, el ministerio es lo que te lo puedo compartir. Tenemos muchos jóvenes que tendrían que saber que tener resentimiento en su juventud es el comienzo de raíces de amarguras que podrían ser para toda la vida. Y de hecho hay jóvenes que se han ido del ministerio, que son adultos, que no han solucionado sus heridas y le han llevado a un mundo de perdición. Drogas, alcohol, vicios, hábitos que ni te cuento. Mira, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, jóvenes, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de eso, de que ninguna raíz de amargura brote y cause complicaciones y corrompa a muchos. Tener resentimiento en la juventud será motivo para alejarse y volverse ásperos con las personas. Yo por eso le digo a los responsables que si no han solucionado ellos sus heridas, poco van a poder solucionar con los demás. Porque miren, ¿cuántas personas ásperas conoces tú? ¿Cuántas personas de mal carácter? ¿Cuántas personas conoces tú que no saben decir las cosas? Que son saboríos. ¿Cuántas personas conoces tú que no tienen amigos por culpa de no haber resuelto sus conflictos internos? De resentimiento de su niñez y en su juventud. Yo conozco a muchos y entiendo a muchos cuando vienen a remar. Digo, ahora entiendo tu mal carácter, ahora entiendo que eres una persona airosa, ahora entiendo que no tienes a nadie, no tienes amigos en el ministerio, no tienes porque no has resuelto tu problema desde tu niñez, desde tu juventud. Ese abuso o a saber qué te pasó, no lo has resuelto. Y te conviertes en esa clase de persona. Esaú se enojó con su hermano Jacob, que le robó la primogenitura. Se enojó, porque continuamente le robaba sus cosas. Era el tipo de hermano que siempre hacía algo para molestar a los demás. Un día su hermano Jacob se disfrazó de su hermano, se puso velludo como era Esaú, para que su padre, que estaba enfermo y que estaba en una situación que ni siquiera podía decidir, le diera la primogenitura a quien no le pertenecía. Le robó la bendición. Esaú se enojó tanto, entró tanto resentimiento en su corazón que Esaú decidió matarlo. No podía vivir con ese dolor en su corazón, con esa herida, no podía. Y él decidió matarlo. Abandonó su casa, fíjate lo que hizo Esaú. Abandonó su pueblo. Vivió lejos de la familia con resentimiento y con odio. Incluso se casó con una mujer contraria a las creencias en Dios. Con una mujer que no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Lo cual eso causó amargura a sus padres. Ese resentimiento. Hasta que un día Dios habló. Un día Dios le habló al corazón de Esaú. Y le dijo, no, Esaú, no esa es la solución, no.
y le condujo a buscar a su hermano para pedirle perdón y reconciliarse con él. Sin embargo, fíjate, ya había transcurrido como 40 años. 40 años de dolor. Familias completas estaban afectadas por no haber resuelto ese resentimiento. 40 años. ¿Cuántos hay aquí que llevan 20, 15, 10 años guardando y sangrando esa herida? Trayendo problemas a tu alrededor. Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con los hermanos, con todo el mundo. Porque está guardado ahí. Y piensas que la mejor manera es que desearle algo malo, vengarse o cualquier cosa. ¿Qué piensas tú? Que se va a ir ese odio, ese rencor. Y yo sé que es posible que tú no tengas la culpa. Si yo le doy la razón, sobre todo a cuánta gente ingresa en ese ministerio, posiblemente no tengas la culpa. Puede ser. Pero tus reacciones sí te hacen culpables de cómo tú reaccionas. Es importante recordar que, oye, que tú no le vas a dar cuenta a Dios de las acciones de tus padres, de las acciones de tus hijos, de las acciones de tus hermanos, o del que te haya ofendido. Tú no tienes que rendirle cuenta. Solo de lo que tú hagas, y de eso tú debes de preocuparte. Lo prudente es conquistar ese poderoso gigante. Conquistarlo. Yo he contado el testimonio también que agarré resentimiento con mi padre porque como me fui del ejército, me fui de la marina, mi padre eso no lo aceptó. Bueno, me fui, no, me expulsaron por bien portado. Y eso no lo aceptó. Y el día que yo fui a mi casa, mi padre no me recibió. Mis hermanas, mi madre, mi padre no me hablaba. Yo agarré, me fui de la casa, me metí en un montón de situaciones hasta que conocí a Dios. Y recuerdo que cuando ellos fueron a visitarme, lo primero que hizo mi padre, y lo hicimos mi padre y yo, abrazarnos, llorando y pidiéndonos perdón mutuamente. Pero durante muchos años estuvo ese dolor en mi corazón. Eso no puede ser así. Si tienes a Cristo, si tienes al Señor en tu corazón, estás en capacidad de poder derrotar a ese gigante en tu vida. Lo puedes hacer. Te lo aseguro que lo puedes hacer. Y existe un arma que es mortal para ese gigante del resentimiento. Porque ese gigante de resentimiento no puede resistir ese arma. ¿Y sabe cómo se llama esa arma? Se llama perdón. Perdón. Es como una bomba nuclear que ataca al gigante y no puede resistirlo. Imagínate tú perdonar al que te ha hecho daño. El diablo no lo entiende eso. Pero si te ha destrozado la vida, pero si abusó de ti, pero mira estas cosas, ¿cómo le vas a perdonar? Pero cuando uno dice te perdono, wow, ¡boom! Es una explosión que el diablo no resiste. Ese gigante cae al suelo y uno se libera del verdugo que durante años le ha estado atormentando por esos recuerdos. Yo estoy seguro que a lo mejor algunos al escuchar esta palabra se van a poner a la defensiva y dirá, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? ¿Cómo? Porque lo que me hizo esa persona es imperdonable. Ay, si tú supieras, pastor, lo que me hizo esa persona, seguramente que no estarías ministrándome esto, que fácil es hablar. Por supuesto que yo no sé a lo mejor lo que te han hecho o lo que te ha pasado, pero ¿quieres tú saber algo importante? Cualquier cosa que te hayan hecho, mira lo que te estoy diciendo, cualquier cosa que te hayan hecho es nada en comparación a lo que tú y yo hemos hecho en contra de Dios. No tiene comparación. Lo que nosotros hicimos, lo que yo hice a Dios fue tan grave que costó la vida de su amado Hijo.
que costó el sacrificio más grande que se conoce en la historia. Lo grandioso es que Dios me perdonó. Fíjate tú. Después de estar tantos años haciendo lo que hacía, Dios me perdonó. O Dios no podía haber dicho, lo que has hecho es imperdonable. ¿Cuántas veces te he visto que me has hecho tanto daño? Pero Dios me perdonó. Efesios 4, del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes es venir uno con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A pesar de que nuestra ofensa a Dios fue tan grave, Él nos perdonó en Cristo. Wow. Por tanto, dice Pablo, asimismo perdone a todo aquel que le ofende. Perdónelo. Pero es que aquí no importa la magnitud de la ofensa, no importa. El perdón es el mejor favor que nosotros nos podemos hacernos a nosotros mismos. Ese es el mejor favor. Porque el gigante del resentimiento, él nos aconseja a vivir resentido como un arma para atacar al que nos ofendió. Nuestro resentimiento hacia esa persona será plenamente permanente recordatorio que fuimos agredidos por esa persona. Cuando tú piensas que no le perdonas, constantemente estás pensando en esa persona. ¿Lo ves? Se te cambia el mundo. Te hablan de él, te amarga el día. Llegamos a pensar que la persona que nos ofendió estará sufriendo. Lo indecible. Por cómo estamos nosotros resentidos. Si pudieras tener un muñeco eso de vudú y clavarle agujitas, ¿lo harías? ¿Te gustaría que estuvieras sufriendo como tú lo has estado? Pero es todo lo contrario, hermano. Porque cuando nosotros estamos resentidos, llevamos la peor parte. Cuando uno tiene rencor en su corazón, la peor parte la estás llevando tú, no el que te ofendió. Si a lo mejor que te ofendió ya se le pasó, ya se le olvidó y ni se acuerda de ti, ni siquiera te menciona, ni quiere saber nada. Y tú estás ahí, consumido. No. Ya hemos señalado que el resentimiento es un lujo que nosotros no nos podemos permitir, porque el precio que tenemos que pagar, madre mía. Y además se puede cuantificar en lo espiritual, en lo emocional, pero también en lo físico. Así que si queremos dejar de estar resentidos, lo que tenemos que hacer es perdonar. A mí me dice mi mujer, qué fácil perdonas o qué fácil te olvidas de las cosas. Digo, yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por ser así, porque sufro menos que tú. Qué bonito es andar libre, pero si es que te dijo, ¿y cómo es eso? Digo, pero que yo perdono. ¿Cuánto me ha perdonado a mi Dios? ¿Cuánto? Y voy a estar yo ahí acordándome que le pase un camión por lo harto. Yo me libero de ese verdugo. Y es más, si tengo que pedir perdón, lo hago. Si me tengo que humillar, lo hago. Acabo de tener una situación con un hermano, pastor, y lo llamé y me humillé. Perdón. Porque yo también tengo parte de responsabilidad. Y nos pusimos a llorar. Pero es así, te liberas. No estamos diciendo que sea fácil. Claro que no es fácil perdonar. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que no sería fácil. Porque oye, dijo el Señor nos recuerda, si quiere alguno seguir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Niégate. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. No es fácil. Es algo muy difícil, arduo y penoso. Pero Dios quiere que perdonemos a otro igual que Él nos ha perdonado a nosotros. Además, querido amigo, el perdón no es una opción, no es una opción que tenemos los creyentes. Bueno, pues no sé. Ninguno de los que somos hijos de Dios, de los que hemos entregado nuestra vida al Señor, podemos decir, si quiero perdono y si no nos quiero, pues no perdono. Tú no puedes, no es una opción. Tú no puedes hacer eso. El perdón en realidad es un mandato del Señor. Miren, Marcos 11, yo lo voy a refutar todo con la palabra de Dios. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará. De modo que detrás de eso, entre comillas, que dicen mucho, no puedo perdonar, está claro que en realidad lo que se esconde es, no quiero perdonar. No puedo, no quieres. El que mantiene esa actitud está en franca y total rebeldía contra Dios. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta a la hora de perdonar es que el perdón no necesariamente implica olvidar la ofensa recibida. Una mujer que ha sido engañada por su esposo, ¿qué va a borrar? ¿De su cerebro, de su mente esa ofensa? No puedo, no la va a olvidar, ahí está. El perdonar es que ya esa ofensa no te hace daño. Está ahí, pero ya no te hace daño. Ya no te martiriza. Ya no. Está claro. Y tenemos que hacerlo. El perdón en realidad es un compromiso que nosotros hacemos delante de Dios, por el cual lo que estamos haciendo es obligarnos a nosotros mismos que nunca jamás voy a tratar a ese ofensor como él me ha tratado a mí. Está difícil. Porque si no tenemos nosotros este concepto del perdón, siempre nos encontraremos hurgando en las ofensas del pasado para echarle más leña al fuego. Una esposa que no tiene esta manera de pensar, que conozco a muchas, encontrará que siempre, yo te perdoné, le dice, y vive con él, pero siempre le recordará a su esposa bajo cualquier circunstancia o problema que se suponen esa historia. Porque se supone que ya fue arreglado. Se supone que ya fue perdonado, pero en el momento que hay una discusión, pero si fuiste tú el que me engañaste, pero no te bien, a pesar de los años. Porque no ha entendido el concepto del perdón. Y yo a mi mujer a veces le digo, mira, imagínate que, bueno, no te lo imaginas porque me vas a dar con la plancha en la cabeza, pero que yo te engaño, venga, y ahora tú vas a ministrar a otras personas. Tú les vas a ministrar el perdón, pero ¿tú lo harías? ¿Yo? Vas a dormir con el San. San es el perro que tengo. Digo, eso no es el perdón. No vas a olvidar. Pero es así, si tú perdonas, ya arreglaste la situación. Si no, pues nada, no sigas con él o no sigas con ella, que yo entiendo la situación. Y puede ser así, es verdad, es verdad. Imagínate que mi mujer me engaña a mí, yo, bueno, te perdono, pero yo ya no podría estar contigo. Te perdono, pero yo ya no voy a vivir contigo. Pero si has perdonado, has dicho, volvamos, ya es que está arreglado. Si has perdonado.
No vayas a sacarlo en cada problema. O la esposa, o el esposo. Es que es muy peligroso, hermano. Yo por eso estoy compartiendo esto. Es muy peligroso que te domine el gigante del resentimiento. Es muy peligroso. Entonces, para evitarlo, tenemos que echar mano al perdón. Tú dime a mí las niñas que tenemos en Remar. Una niña madre que ha sido abusada por su abuelo y se ha convertido en padre. El abuelo se ha convertido en padre. ¿Tú te imaginas? Es muy fuerte eso. Pero mi ministración hacia ella, tienes que perdonar a tu abuelo. Yo estoy seguro que tu abuelo no va a venir aquí más porque yo me voy a encargar de que él no venga. Pero tienes que sacártelo de tu corazón. Yo sé que no vas a olvidarlo, pero tienes que ser libre para que tu hija, la que estás criando, aunque sea de esa forma, de como vino, sea de bendición, no de maldición. Complicado. Ser cristiano no es tan sencillo. Que diga el Señor en la cruz, Señor, después de todo lo que sufrió, perdónalos porque no saben lo que hace, es muy complicado. No es fácil perdonar. Pero cuando hemos decidido hacerlo, miren, yo estoy seguro que ganaremos un cúmulo de beneficios. Todo es beneficio. Cuando has decidido hacerlo. Porque miren, ¿cómo va a ser saludable guardar lo que te hace daño? Eso no es saludable. No es sano. Porque no debe vivir con nosotros eso. Uno se tiene que despojar. Mira lo que dice la Biblia, Colosenses 3, del 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Claro, pídele perdón a Dios. Y que te haga libre de esa tiranía, de ese espíritu inmundo que se llama resentimiento, rencor, odio. Tienes que ser libre. Y no es que vas a perdonar porque tienes muchas ganas de perdonar o porque tienes fuerzas para hacerlo. No se trata de eso. Porque no se hace con fuerza humana, se hace con un corazón quebrantado. Yo, mucha gente cuando me habla, es que yo maldigo, maldito ese hombre. No maldigas, bendice. Esto es así. Bendice. Te vas a liberar. Te vas a encontrar con una sensación tan agradable cuando uno lo hace con la fuerza de Dios. Porque humanamente yo entiendo que es muy complicado, muy difícil. Porque a esa niña, por ejemplo, que su abuelo, a esa niña hay que ministrarle durante mucho tiempo. Es más, fíjate, los niños que son adoptados desde el vientre de la madre, ellos han recibido el rechazo. El rechazo. Y en su niñez, en su juventud, si no son ministrados correctamente, van a tener resentimiento. ¿Por qué me abandonó mi mamá? ¿Por qué me trajo a una familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso se va guardando, se va guardando, se va guardando. Y llega un momento en que explota. Vienen rebeldías, vienen situaciones difíciles, complicadas. Yo recuerdo un doctor que en principio de Remar, adoptó un niño de aquí de Remar, chiquitito. Pero una cosa, claro, él lo adoptó como emocionalmente, hoy le voy a hacer un bien, ¿no? Y así no sé, esto no es así. Esto es muy complicado, esto tiene que ser dirección completa de Dios. Pero vamos, no recibió lo mismo que los demás hermanos. Un día estaba yo en la oficina, pasaron los años, y veo al doctor entrando con una pistola, apuntando a un joven de 19 años para meterlo en Remar. Lo traía desde aquí, así con el brazo y con la pistola en la cabeza. Y me avisaron, José, mira ahí a la puerta. Salgo y era el doctor, bueno, iba a decir el nombre, y era ese doctor.
¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ya no lo aguanto, me va a buscar una ruina, aquí te lo entrego, aquí te lo doy. Joder. Yo no voy a recibir así a tu hijo, ni mucho menos. Vas a esa pistola, guárdatela y vete, pero muy lejos que no te vea. Tú dime a mí, esa herida, ¿quién sana eso? Después recuerdo que vino por un tiempo. Yo entró carga en mi corazón. Eso fue hace ya más de 25 años. Al final murió. Se fue a la calle. Dicen que se suicidó, otros dicen que lo mataron. Con 24 años. No pudo resolver ese rencor. Y claro que no es culpa de él. Pero es tu vida. Y yo sé, el padre, ni lo voy a nombrar. Le va bien la vida. ¿Usted cree que el padre, el que quería hacer una buena obra con ese niño, ahí está? Pero Dios le va a pedir cuenta, no te preocupes. Y yo le decía eso a él, le decía, digo, mira, olvídate. Deja que el Señor limpie, te quebrante, cambie tu corazón y tú, porque mira, al final tú eres el que vas a vivir la vida. Libérate de eso. El Señor tiene un gran propósito para tu vida y permitió todo esto porque todo esto va a obrar para bien. Ay, no, pastor, porque el día que me lo encuentre cara a cara lo mataré, no sé qué, no sé cuánto. Se lo consumía. Y yo creo que un día lo habíamos conseguido. Se quebrantó, oramos, pero a los 15 días me enteré de la desgracia. Tú no puedes guardar algo que te hace daño, no puedes. Tienes que sacarlo. Y no importa la magnitud del daño. Lo que importa es que tú te liberes, seas libre. Y tienes derecho a ser feliz. A encontrar el camino que todos hemos encontrado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Yo me gustaría que te liberaras hoy, si hay algo en tu corazón que verdaderamente llevas tiempo guardando que te hace daño. Cierra tus ojos porque hoy puedes ser libre de ese verdugo. A tus padres, tus hijos, a tu esposa, a lo mejor no estás con ella, no tienes relación con tus hijos, no importa. Perdona. Y dile a Dios en esta mañana, yo voy a perdonar en tu nombre, Señor. Oh, Santo. Aunque no tenga fuerza, yo voy a bendecir. Si quieres hacerlo, levanta tu mano ahí donde estás, porque quiero orar por ti. No importa que nadie te vea o que te quieran ver. Ponte de pie. Aleluya. Hoy lo vamos a sacar del corazón. Hoy lo vamos a sacar. Y yo voy a perdonar en tu nombre, Señor. Y aunque no tenga fuerza, voy a bendecir. Voy a bendecir en tu nombre, Jesús, a los que me han hecho daño. Y lo primero que quiero es que me perdones a mí y me cubras con tu preciosa sangre. No quiero vivir un día más con esto dentro de mí. No quiero. No quiero. Glorifícate hoy en mi vida, Señor. Yo he pecado. He guardado rencor. He guardado un resentimiento y quiero que me perdones. Yo sé que, Señor, no tengo ningún justificativo y que bajo ningún justificativo me darás comida en el cielo si guardo rencor. Líbrame en esta hora, Señor. Te lo suplico en
En el nombre de Jesús, yo perdono y bendigo a todos aquellos que me han hecho daño. Tienes que proclamarlo. Yo bendigo y perdono a todos aquellos que me han hecho daño. Y lo hago en tu nombre, Señor, para tu gloria. Te doy gracias en tu nombre. Trae libertad al cautivo, Señor. Echo fuera de las vidas el espíritu resentido. Echo fuera el espíritu rencoroso. Y declaro que no tiene derecho legal a permanecer en la vida. Espíritu Santo, glorifícate y llena. Y llena